Muchas gracias por asistir a este acuerdo para la prosperidad, a este diálogo social, que espero nos permita trabajar cada vez más juntos, cada vez más unidos, para lograr los objetivos que a todos nos congrega. Este gobierno, desde el primer día que nos posesionamos, quiso proyectar una visión de un país más justo, un país donde la pobreza y la pobreza extrema puedan reducirse sustancialmente, ojalá desaparecer, un país en paz, un país donde todos podamos vivir, trabajar y coordinarnos los unos con los otros para que le dejemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un país lleno de esperanza y de optimismo. Somos un país maravilloso, pero que durante mucho tiempo le hemos dado la espalda a muchas oportunidades. Por ejemplo, y algo que aquí en el Putumayo es especialmente importante, llevamos casi 200 años dándole la espalda a nuestras fronteras. Llevamos 200 años ignorando el potencial de nuestras fronteras. En otras partes del mundo las fronteras son polos de desarrollo, polos de generación de empleo, polos de prosperidad. Qué triste que en nuestro país las fronteras sean las que concentran la mayor cantidad de pobreza, los más altos índices de desnutrición, los más altos índices de analfabetismo. ¿Y por qué es eso? Porque les hemos dado la espalda a las fronteras. Por eso quisimos desde el primer día corregir esa situación, que no se corrige de la noche a la mañana, eso requiere un proceso. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Qué es lo más lógico, lo obvio, para poder sacarle el potencial y traducir las fronteras en polos de desarrollo? Pues tener buenas relaciones con los vecinos, porque ¿cómo podría uno aprovechar la frontera si no se habla con el vecino, si se insulta todos los días, si se amenaza de que puede haber una guerra? Por eso, desde el 7 de agosto del 2010, quisimos corregir la situación que encontramos de total aislamiento que teníamos en este país. Y es así como hoy, 2 años más tarde, podemos decir con orgullo, podemos decir con mucha tranquilidad, que tenemos unas magníficas relaciones con todos y cada uno de nuestros vecinos. Con el presidente Chávez en Venezuela, las relaciones mejoran todos los días. Con la presidenta Dilma Rousseff, las relaciones mejoran todos los días. Con el presidente Ollanta Humala, las relaciones mejoran todos los días. Con el presidente Correa del Ecuador, las relaciones están en un momento impecable y estamos buscando todavía cómo mejorarlas más. Con el presidente de Panamá, lo mismo. Ese fue un primer paso. Ahora lo que estamos haciendo es buscando esos proyectos binacionales que nos permitan realmente usar nuestras fronteras como polos de desarrollo. Por eso, la semana entrante nos vamos a reunir en Tulcán con el presidente Correa y todos los ministros de lado y lado, el gabinete ecuatoriano y el gabinete colombiano. Y hemos venido identificando una serie de proyectos, una serie de iniciativas. ¿Para qué? Para poder usar la frontera como polo de desarrollo, como instrumento de progreso. Inclusive por primera vez, creo, porque eso no se había visto antes, se han venido reuniendo los gobernadores,
los alcaldes de los municipios fronterizos, con los respectivos ministros, con los respectivos cancilleres, para llevar a la mesa de los presidentes sus proyectos, sus aspiraciones. Y la intención que tenemos el presidente Correa y yo es precisamente esa, de recoger esas iniciativas y otras que ya están en camino y poderlas poner en marcha para el beneficio de los pobladores de las fronteras de lado y lado. Eso es un cambio fundamental en la política que hemos venido desarrollando en este país y queremos que las fronteras sientan que aquí hay una política del gobierno nacional dirigida a ellas como se los dije, porque también es departamento fronterizo a nuestros queridos isleños, a nuestros habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde estuve el 19 de noviembre, el fatídico día del fallo, pero donde también estuve otra vez esta semana, a principios de la semana. Lo que queremos es convertir, repito, las fronteras en polos de desarrollo. Aquí hemos venido también a materializar una serie de aspiraciones que no tienen que esperar a los proyectos binacionales, que podemos iniciar desde ya para el bienestar de todos los departamentos fronterizos. Por eso me complace mucho anunciar el día de hoy que a partir de hoy, señor gobernador, queridos putumayenses, a partir de hoy la gasolina en todo el departamento tendrá las mismas condiciones que en Nariño. Esto era una vieja aspiración que me complace mucho poder satisfacer. Creo que era lo justo, porque realmente no tenía ningún sentido y me preguntaban, pero ¿por qué, querida senadora Miriam Paredes, por qué en Nariño sí y en Putumayo no? ¿Acaso no somos frontera? De manera que eso hoy una... Pero otra noticia importante que creo que es importante sobre todo para Puerto Leguízamo y para La Tagua. Querido alcalde Miguel Ángel Rubio, a partir de hoy vamos a tener luz 24 horas. Eso ya es yo lo había prometido, hay una serie de municipios por todo el país que tienen acceso a la energía en forma esporádica o temporal todos los días, hay razonamientos todos los días y nos hemos comprometido a cumplirles a todos esos municipios la promesa de que tendrán luz 24 horas y hoy puedo decirle que Puerto Leguízamo ya hoy tendrá 24 horas de luz todos los días, 7 días a la semana, 12 meses al año durante el resto de sus vidas. Quiero también anunciar, y yo creo que usted, ministro de Minas, ¿por qué no les dice lo del gas? Como usted todos sabe, hay una política para hacer la cobertura de gas natural en toda Colombia. Llevamos ya, presidente, más de 6.400.000 colombianos que están recibiendo el gas natural. Y hoy hemos acordado, en esta semana, con la firma Surgas, que para Puerto Asís y para Puerto Caicedo hay un aporte de subsidio de 4.823 millones de pesos que les va a permitir masificar el gas en esos puertos, en esas regiones. Pero además, siguiendo esa política, presidente, lo mismo vamos a hacer en Mocoa, donde vamos a hacer con el mismo fondo un aporte de 700 millones para cofinanciar 1.400 usuarios y que puedan conectarse
de menores ingresos y que puedan conectarse a esas redes en Mocoa. De modo que con esto estamos beneficiando 9.000 familias en el Puerto Caicedo y Puerto Asís y 1.400 usuarios en Mocoa. Muy bien. Gobernador, usted me preguntaba sobre la educación. La educación es para nosotros no una locomotora, es un riel. Un país bien educado, una región bien educada, una familia con acceso a la educación, es un país con futuro, es una región con futuro, es una familia con futuro. Sin la educación no puede haber progreso, por eso le hemos puesto tanta importancia a la educación. Este año hicimos algo muy importante desde el punto de vista social, que es nuestra obsesión, porque además la educación nos permite darle oportunidades a todos los colombianos en la medida en que reciban una buena educación. Y por eso decretamos a partir del 1 de enero de este año la gratuidad total para todos los niños y niñas que vayan a los establecimientos públicos del grado 0 al grado 11. Eso es un paso importantísimo en lo que queremos para este país: mayor justicia social, mayor equidad, cerrar las brechas. Un paso que dimos en esa dirección muy importante, pero la educación por sí sola, si es de mala calidad, pues no sirve de mucho. Por eso también estamos obsesionados con ir mejorando la calidad de la educación. Y hemos puesto en marcha una cantidad de programas para ir mejorando esa educación. Por ejemplo, el programa Todos Aprender. Es un programa donde los docentes reciben una capacitación de los propios docentes, de otros docentes que han sido seleccionados en todo el país como los mejores docentes, que aprenden a enseñarle a sus colegas cómo dictar mejor las clases y así poder ir mejorando, sobre todo en los colegios que están más rezagados, la calidad de la educación. Iniciamos ese programa con lenguaje y matemáticas, y como complemento les estamos regalando a los niños los textos. Hemos repartido por el país entero 9 millones de textos gratis para que esos niños puedan tener una mejor educación, un mejor docente que les enseñe mejores matemáticas, mejores lenguajes, pero que también tengan instrumentos, los libros, para que esa educación realmente la puedan aprovechar. Quiero darles una buena noticia aquí en el Putumayo de algo que me parece que es uno de mis programas más queridos. Yo quise iniciar un programa que se llama Supérate, para gobernador, para un tema que usted tocó, el deporte, para estimular la competencia deportiva, para estimular el deporte en todos los municipios del país, en todos los colegios del país. Y lanzamos el año pasado y le asignamos un presupuesto de 70.000 millones de pesos, el plan Supérate, en 5 modalidades de deporte y en 5 modalidades de educación, de cultura, idiomas, matemáticas, lenguaje, para fomentar una sana competencia y para fomentar los principios y los valores que el deporte le enseñan a los niños, y para fomentar el deporte en los jóvenes, en los niños, en lugar de estar ociosos, que hagan deporte, que se dediquen a algo cultural, algo lúdico. Y en ese sentido, pues ese programa ya está en marcha, y tengo una noticia muy importante para el Putumayo. En esas pruebas se inscribieron la primera vez, mañana vamos a dar los premios,
se inscribieron 147.000 niños y jóvenes. En la final, en la semifinal van 130 niños, de 147.000 han venido compitiendo y han venido ganando unos y hay en este momento 130. Pues de esos 130 que están en la semifinal ya, hay 2 niños del Putumayo. Hay una niña, Shari Coriana Camacho, del Colegio Ciudad de Asís. Hay que hacerle fuerza. Hoy deben competir, ¿no es cierto, ministra? Hoy compiten, ojalá lleguen a la final y ojalá mañana yo tenga el privilegio de entregarle a una niña, o hay otro, Andrés Felipe Mavisoy, del Colegio Champañac, es de Tibundoy. O sea, dos niños de Putumayo ya están en la semifinal. Cualquiera de los 2 que gane sería magnífico. Los felicito además a los colegios, porque estos premios no solamente van para los niños, van para los colegios que les están enseñando a esos niños, para estimular a los colegios a que mejoren la educación, van para los docentes también los premios son repartidos en todos los que han tenido que ver con esa excelencia en la educación. Pero por eso les decía, para nosotros la educación es muy importante. Gobernador, yo más bien le voy a pedir a la ministra que le explique. Nosotros con el mayor de los gustos les devolvemos la administración de la educación, si existen las condiciones para que usted lo pueda hacer, porque eso para el gobierno nacional y para el ministerio es un encarte, pero lo que no queremos es devolverle a usted la educación sin que las condiciones estén, porque usted se mete en un lío y después nos quedamos sin el pan y sin el queso. Si de aquí a junio las condiciones están dadas, pero ministra, dígale usted, ¿y por qué no les cuenta más bien también qué hemos hecho específicamente en el Putumayo en materia de educación? Porque creo que ha sido bastante. Sí, presidente. Evidentemente, como usted bien lo dice, ya llevamos 3 años desde el Ministerio de Educación administrando directamente la educación aquí en el departamento, porque hace 3 años la educación pues colapsó. ¿Qué hemos hecho en estos 3 años? Pues hemos administrado nuevamente la prestación del servicio educativo, organizamos la planta docente, hemos administrado los sistemas de información que administran para poder administrar eficientemente la educación. Y cuando usted dice, señor gobernador, que la matrícula se ha caído en estos 3 años, no es que se haya caído, gobernador, es que cuando nosotros llegamos, los sistemas de información estaban inflados, con niños y jóvenes que no existían. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Depurar el sistema de información para que usted y cada alcalde sepa efectivamente cuántos niños y jóvenes están estudiando en cada municipio y en cada institución educativa y saber cuántos están por fuera para salir a buscarlos y para lograr que todos los niños de Putumayo vayan a la escuela como tiene que ser. De ahí la importancia de la política en materia de gratuidad, como bien lo dijo el señor presidente, que implementamos a partir de este año. Pues bien, quiero compartir con todos ustedes que hemos asignado para este año y para el próximo año, para mejorar la infraestructura educativa, 25.000 millones de pesos. En estos momentos estamos reparando y mejorando 54 sedes educativas en todo el departamento. Y nos hemos comprometido, ya hicimos la licitación para mejorar 12 internados, que son importantísimos, mejorarlos y ponerlos en condiciones dignas para poder que los niños no nos deserten del sistema educativo. El programa Todos a Aprender ya llegó también a todos los municipios, las bibliotecas escolares están llegando también a las instituciones educativas. Y algo adicional, presidente, esta semana pasada que tuvimos la Noche de los Mejores, precisamente el formador de Putumayo, son 100 a nivel nacional, pero el de Putumayo fue seleccionado como el mejor formador de todo Colombia. Otra muy buena noticia que queríamos nosotros hoy compartir. Frente a la entrega de la administración,
con base en una evaluación que hicimos con el Ministerio de Hacienda, la recomendación es que nos vayamos hasta diciembre del próximo año. Pero, como bien lo dice el señor presidente, si las condiciones están dadas y cuenten con que vamos a seguir trabajando juntos, como lo hemos venido haciendo, para poder entregarle la administración al departamento. Eso es lo que todos queremos, particularmente yo en el Ministerio de Educación Nacional. Y por último, una muy buena noticia. Ustedes han pedido mejorar la tipología, es decir, lo que se reconoce por niño atendido. Pues bien, la buena noticia es que para el próximo año vamos a incrementar lo que les giramos a ustedes, vamos a hacer que sea el doble en términos de porcentaje del incremento a nivel nacional. Eso es algo muy importante. Y algo adicional, el servicio, los gastos administrativos que han sido un dolor de cabeza y la prestación del servicio a nivel administrativo, quiero decirles que vamos a incrementar en Putumayo en un 50% lo que les giramos este año para asumir los gastos administrativos del departamento. Esto demuestra el compromiso del gobierno del presidente Santos con la educación de Putumayo. Muchas gracias, ministra. Eso que mencionó la ministra de los niños fantasma es una de las noticias más tristes, pero al mismo tiempo corregimos eso y creo que es bien importante resaltarlo. Resulta que en muchos municipios, en muchos departamentos, se inflaban las cifras del número de niños que asistían a los colegios. Como esas son las cifras que sirven de base para ver cuánta plata se le gira, pues no sabemos qué pasó con la plata extra de los niños fantasma. Se la debieron robar. Entonces, nos propusimos hacer todo una corrección de eso. Dijimos, va para la cárcel el alcalde o el gobernador que infle las cifras. Y de pronto, como por obra y gracia del Espíritu Santo, comenzaron a bajar las cifras. Entonces, hay algunos alcaldes de la administración pasada empapelados, pero lo que quiero decirles es que esto fue una medida muy oportuna y muy importante, porque que se roben la plata de la educación de nuestros niños no hay derecho. Y entonces en eso afortunadamente ya estamos corrigiendo ese faltante y eso nos va a dar también más plata para poder darle realmente a quienes sí están estudiando unos mejores servicios. Veo aquí algo muy importante para mí también en otro programa que es un programa de mis preferidos, el programa de la Red Unidos. Los cogestores de la Red Unidos, todo ese programa que estamos haciendo para sacar a la gente de la pobreza extrema, para sacar a la gente de la pobreza misma. El año pasado logramos sacar a 1.200.000 colombianos de la pobreza, a 674.000 colombianos de la pobreza extrema. Estamos cerrando las brechas. Yo estoy seguro que con la reforma, las otras reformas que hemos hecho y que el Congreso de la República nos ha aprobado, ya se está hablando a nivel internacional que este gobierno y estas legislaturas han sido las más progresistas, las más audaces en materia social que se ha hecho en la historia reciente y algunos dicen que en la historia de este país. Y ya estamos viendo afortunadamente cómo se está traduciendo en mejores indicadores sociales a lo largo y ancho del país. La generación de empleo. Yo prometí en la campaña que íbamos a generar 2,5 millones de empleos. Pues bien, la última cifra que se publicó la semana pasada, cuando uno compara el número de personas ocupadas en el año 2010, en agosto, y el número de personas ocupadas en octubre del 2012, ya llevamos 2.564.000 empleos creados. Sabemos que falta mucho por recorrer, todavía hay más de 2 millones de colombianos desempleados, pero es realmente un logro importante que en medio de esta turbulencia internacional,
donde en Estados Unidos, en Europa, en la China, todos están preocupadísimos por el aumento del desempleo. Nosotros hayamos logrado bajar el desempleo a menos del 9% en octubre, 8.9%, y hayamos podido crear más de 2,5 millones de empleos, o sea que ya cumplimos la meta. Pero por supuesto vamos a seguir creando más empleo y empleo formal. Por eso quiero aprovechar la presencia aquí de los presidentes de los partidos que están aquí y de los congresistas. Por favor, apóyennos en la reforma tributaria. En esta reforma tributaria, óigase bien, no necesitamos más plata, no estamos buscando más plata, estamos buscando dos cosas: que haya más equidad. El 99% de los colombianos que tienen un ingreso van a salir beneficiados, el 99%. ¿Quién va a pagar un poquito más? El 1%. Apenas justo. Y vamos a reducirle el costo de contratar gente para que podamos formalizar y crear más empleo. Esas son los dos únicos objetivos de esta reforma. Y por eso les pido a los congresistas que por favor nos apoyen, porque el pueblo colombiano necesita esa reforma, sobre todo los que no están trabajando, o los que están trabajando para que el día de mañana no pierdan su empleo, y también para hacer un país más justo. Con esta sola reforma salimos de la lista vergonzosa y vergonzante de ser uno de los países más desiguales del mundo y de la región, a ser un país más o menos promedio. Nos colocaríamos por ahí entre Chile y México, solamente con esta reforma. Algunos dicen que es que vamos a desfinanciar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA. Mentiras. Lo que hace la reforma, y está comprobado con números, es que esas dos instituciones que son muy, muy cercanas a mi corazón, porque sé la importancia social que tienen, les van a llegar más ingresos de los que les está llegando a través del sistema que hoy tienen para financiarse. En eso tengan la absoluta seguridad. Además, mírenlo para que tengan total tranquilidad. Estamos poniendo, señores senadores, señoras senadoras, señores representantes, un piso, como lo hemos puesto en otras oportunidades con otras situaciones, en donde a estas instituciones se les aumenta año tras año, mínimo, óigase bien, mínimo, lo que aumenta la inflación más 2 puntos. Quedan mucho mejor que antes. Por eso no se dejen engañar. Yo sería el último partidario de debilitar estas dos instituciones tan importantes para nuestra política social. De manera que aprovecho para hacer ese llamado a los señores senadores y representantes a que nos apoyen en esta reforma. Pero hablando de la parte social, que es tan importante, yo a todos los ministros, a todos los funcionarios, les digo, cualquier iniciativa que me presenten, me la presentan con un estudio sobre el impacto social, cuánto va a contribuir esta iniciativa en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra la pobreza extrema, cuánto va a influir esta política en la generación de empleo. Y por eso, afortunadamente, estamos obteniendo unos resultados sin precedentes. Este año me dice el director de planeación, vamos a repetir las cifras del año pasado. Si eso es así, habremos bajado la pobreza a menos del 32%, que era la meta para el año 2014. Y si eso es así también en la pobreza extrema, habremos bajado a cerca de un dígito la pobreza extrema en este país, algo que no había sucedido nunca antes. Lo que lleva el gobierno hasta este año, hasta septiembre, nos da unas buenas indicaciones. Los ingresos del quintil más bajo, o sea, del 20% más pobre de la población, han subido en promedio 16%. El desempleo en ese quintil ha bajado 13%. En cambio, en el quintil más alto, el de los más ricos, el ingreso ha subido 6% versus 16%, y el desempleo
bajó 1%, o sea que vamos en la dirección correcta, vamos dándole más énfasis a los que más lo necesitan. Pero, Bruce McMaster, usted que está en el Departamento de Prosperidad Social, ¿por qué no nos dice qué está haciendo usted en el Putumayo en materia ya de política social directa? Bueno, muchas gracias, presidente. La verdad es que el alcalde tuvo la amabilidad de hacer un buen resumen del tipo de programas que nosotros hacemos en el Putumayo. En Puerto Asís lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo en todos los municipios, por supuesto, del Putumayo. Quizá lo que nos caracteriza, presidenta, a nosotros es que nosotros, como usted nos lo ha dicho desde el primero de los días, nosotros consideramos que la superación de la pobreza no es solamente un problema de los economistas, no es solamente un problema de las estrategias y de las estadísticas, sino que la superación de la pobreza es un tema de personas. Es un tema de poder trabajar con las familias, es un tema de poder conocer a las familias, de ir donde ellos. Y por eso hoy en día, y usted hizo mención, digamos, ahora a nuestro ejército de los cogestores de la Red de Unidos, hoy en día tenemos, por ejemplo, en Puerto Asís 36 cogestores de la Red de Unidos y en Putumayo tenemos en total 164 cogestores que están visitando y están yendo y están trabajando en las distintas casas, en los distintos barrios, en las distintas comunidades. Ese trabajo de los cogestores de la Red de Unidos incluye un tema especial, por ejemplo, de generación de ingresos. Tenemos un tema en donde estamos trabajando en este momento en más de 3.000 proyectos de generación de ingresos, proyectos individuales, cosas muy pequeñas, pero que son las que le cambian la vida a las personas, presidente. Por ejemplo, tenemos, y esto es muy importante, y estamos terminando en este momento el proceso de inscripción de más familias en acción. El departamento de Putumayo es un departamento por su geografía, por sus características étnicas, por sus características sociales, es un departamento en donde el proceso de inscripción va a ser un poco más largo que el del resto del país. Pero ya hoy en día tenemos inscritas 28.800 familias, presidente, que es más que lo que había el año pasado. 28.800 familias y vamos a terminar en las próximas 3 semanas, presidente, con 34.008 familias. Es decir, todavía tenemos 6.000 familias más. Estaba hablando con el representante de la comunidad que estaba sentado al lado mío y me contaba que todavía en su población no se había hecho la inscripción de familias indígenas, sino se había hecho la inscripción de ellos. Todo eso va a pasar en las próximas 3 familias. Le pedimos a las familias que se acerquen, presidente. En las próximas 3 semanas. En las próximas 3 semanas. Antes de terminar el año, nosotros tenemos la totalidad del Putumayo inscrito y vamos a ver incrementado la cobertura de familias en acción en el 25% con el nuevo programa Más Familias en Acción. Como usted sabe, este es un programa con corresponsabilidades, donde trabajamos con las madres líderes, donde trabajamos con los alcaldes y con los gestores sociales. Luego, además, y esto es muy importante, esto es resultado de las mesas de trabajo, el alcalde de Puerto Asís ha sido un gran motor para esto. Estamos haciendo un programa de seguridad o implementando el programa de seguridad alimentaria en la totalidad de los municipios de consolidación, es decir, en Puerto Leguízamo, en San Miguel, en Valle del Guamués y en Puerto Asís. Estamos buscando cubrir la totalidad de los municipios para tener proyectos en donde, en el caso, por ejemplo, de Puerto Asís, el alcalde se ha comprometido con 500 millones de pesos y nosotros también nos hemos comprometido con 500 millones de pesos y eso lo estamos arrancando inmediatamente y lo vamos a hacer con 2 modalidades. Vamos a trabajar con patios independientes y vamos a trabajar con patios comunitarios que van a permitirle a las familias no solamente ser capaz de cultivar los productos y tener seguridad alimentaria, sino eventualmente también tener un proceso de generación de ingresos. Y por último, presidente, le diría, hay 2 cosas más adicionales que estamos haciendo que son nuevas para Putumayo, porque Putumayo tiene una gran cantidad de programas y es algo que para nosotros es de lo que está más cerca de su corazón, del corazón de la primera dama, del corazón nuestro, como es el caso de Música para la Reconciliación. Como usted sabe, presidente, usted vio esta orquesta que tenemos acá, una orquesta que es parte del grupo de Música para la Reconciliación y estamos montando 5 nuevos centros orquestales en el departamento del Putumayo para que los niños del Putumayo y especialmente los niños que han sido víctimas de la violencia tengan la oportunidad de, a través de la música, de poder trabajar en un proceso de socialización, en un proceso de construcción de tejido social, en un proceso de construcción de tejido humano. Y luego, pues un programa también del cual también habló el señor alcalde, es el programa de Mujer Ahorradora. Mujer Ahorradora para nosotros, usted sabe, es ese sitio en donde logramos que las madres cabeza de familia tengan acceso a los servicios financieros, tengan acceso a poder ahorrar, pero además los asesoramos para que lo inviertan bien y para que puedan ellas directamente tener un proceso de generación de ingresos. En el caso de Putumayo tenemos en este momento 2.243 mujeres ahorradoras que además son de quitárseles el sombrero, presidente, porque es el mérito de ellas. Nosotros lo que hacemos es acompañarlas,
nosotros lo que hacemos es darle un incentivo adicional económico, pero ellas son las que tienen que ahorrar y además son las que tienen que llevar a cabo los proyectos productivos. Con esto, presidente, luego además, pues por supuesto la unidad de consolidación le va a poder contar cosas que estamos haciendo, tenemos una buena cantidad de proyectos de infraestructura y también le va a poder contar la unidad de víctimas, todo lo que hemos avanzado en la reparación de víctimas, pero digamos que ese detalle lo vemos, si usted quiere, un poco más adelante. Muchas gracias, Bruce. Muy bien. Más familias en acción, esa es también una promesa de campaña esa es una promesa de campaña. A mí me acusaban que íbamos a acabar con Familias en Acción y yo les decía, pero ¿cómo quieren que acabemos con Familias en Acción? Que fue un programa, modestia aparte, que inicié yo como ministro de Hacienda. Todo lo contrario, lo vamos a fortalecer y eso es lo que estamos haciendo. Y le agradezco muchísimo a todas las personas que están trabajando en estos programas, tanto en la Familias en Acción como en la Red Unidos. Ustedes también son héroes de la patria, porque es lo que yo llamo nuestro ejército social, así como nuestros soldados de tierra, mar y aire y nuestros policías son nuestro ejército en materia de seguridad, nuestros cogestores en la Red Unidos y la gente de Acción Social son nuestro ejército social. De manera que muchas gracias. Ministro Alejandro Gaviria, sabemos perfectamente y escuchamos del gobernador, del alcalde y de mucha gente los problemas que hay con el tema de la salud. Es un tema que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para irlo corrigiendo y mejorando. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que nosotros encontramos en el sistema de salud. Encontramos un verdadero caos que estamos tratando de corregir y que creo que hemos avanzado muchísimo. Gracias, señores senadores, gracias, señores representantes. Ustedes acaban de aprobar una ley de las cuentas maestras que nos van a dar cerca de 2,5 billones de pesos. Tengo entendido que esa es una cifra más o menos parecida a esa, pero de todas maneras son unos recursos muy importantes para inyectarle al sistema, pero eso es una partecita de la solución del problema, porque además cada departamento tiene sus propias características. El ministro, con muy buen criterio, ha dicho que hay ciertos departamentos donde el sistema debe ser diferente. Uno de ellos es el Putumayo, para poner un sistema que sea mucho más eficiente, donde la gente pueda realmente ser mejor atendida. Y esto que me dicen que no lo están atendiendo en ninguna parte, ni en Nariño, ni a donde van los que están inscritos en una de las EPS, eso es lo que queremos corregir, porque queremos realmente también avanzar mucho en materia de salud. Sabemos que la salud para cualquier familia es indispensable, así como la educación es muy importante, la salud también. ¿Qué hace uno sin salud? Nada. Entonces, eso es prioridad. Hemos hecho mucho, sabemos que también nos falta mucho por hacer, pero ha sido muy complejo. Afortunadamente, el ministro tiene claro hacia dónde dirigirse y afortunadamente hemos logrado encontrar el apoyo en el Congreso de la República, porque ahí necesitamos también mucho apoyo. Pero, ministro, ¿por qué no les cuenta en materia de salud qué estamos haciendo? Sí, presidente, gracias y buenas tardes a todos y todas. Primero, presidente, quisiera decir algo sobre la petición enfática del gobernador del hospital de segundo nivel, de pronto un nuevo hospital en Puerto Asís o Mocoa. Estamos estudiando con detenimiento, gobernador, alcalde, estas peticiones en un contexto que es muy importante, en el contexto de las redes del departamento, para garantizar la sostenibilidad. Hablaba con el alcalde, presidente, y me dice que de pronto en Puerto Asís puede ser más pertinente un hospital de primer nivel que hacer uno nuevo de segundo nivel, y eso es lo que vamos a determinar prontamente. Segundo, presidente, y esta es una discusión que teníamos iniciada con el gobernador en algún momento, queremos que Putumayo se convierta en pionero, en protagonista de un nuevo modelo de atención en salud en zonas con población dispersa, que de alguna manera elimine la intermediación, conjugue la prestación y la aseguración en un solo agente.
y nos permita resolver un problema que ha tenido la República de hospitales, no solo en el Putumayo, sino en todo el país, es que los recursos no llegan a los hospitales y se quedan atrancados en las EPS. Tenemos el decreto ya casi listo, lo habíamos hablado con el gobernador hace algunas semanas y queremos, vuelvo y repito, insisto en este punto, que aquí sea el primer lugar del país en el que se ponga en práctica ese nuevo modelo de atención en zonas dispersas. También, presidente, como usted bien lo dijo, tuve la oportunidad de reunirme casualmente el día de ayer con la ministra de Salud Pública de la hermana República del Ecuador y vamos a presentar nuestra reunión de gabinete la semana entrante ese pacto binacional que permita que la atención sea de los dos lados de la frontera de una manera expedita y que Colombia garantice también cierta reciprocidad. Yo creo que también es importante. Y por último, presidente, estamos avanzando al mismo tiempo en las inversiones necesarias que necesita el departamento en dotación y en transporte. Inversiones importantes en ambulancias, hay 400 millones. ¿Cuántas ambulancias con 400 millones? Ahí tenemos la cuenta, tenemos que decidir si en Puerto Leguízamo tenemos ambulancias fluviales. ¿Cuánto vale una ambulancia fluvial? ¿Vale 200 millones? Aproximadamente ¿Usted 200 cuánto pone? millones. Yo pongo la mitad, presidente. Y yo pongo la otra. Bueno, entonces el gobierno pone... Entonces podemos, podemos aumentar, me parece ya perfecto. teníamos ambulancias para Mocoa y Puerto Asís y podemos también entonces comprometernos hoy en día con la de Puerto Leguízamo. Estamos avanzando en donaciones, tenemos un proyecto de telemedicina aquí también en Puerto Leguízamo. Y estamos estudiando con Puerto Asís que se convierta también aquí un municipio piloto para nuestros proyectos de atención primaria en salud. Y termino, presidente, con algo que usted ya había dicho y es dar las gracias al Congreso por el proyecto de cuentas maestras. Van a venir recursos ingentes para todo Colombia. Aquí en Putumayo tenemos recursos cercanos a los 5.000 millones de pesos. El representante Ochoa nos acompañó en este proceso y le doy las gracias públicamente. Muy bien. Presidente, si quiere, con su anuencia, aquí está el superintendente de salud que ha venido reuniéndose con el gobernador y con las autoridades para lidiar con el problema de Selva Salud. Y si nos hace un resumen apretado en un minuto de lo que hemos avanzado en ese respecto. Un minuto. Muy bien. Gracias, ministro. Presidente, buenos días, gobernador. En menos de un minuto, Selva Salud, que es una entidad muy importante aquí en la región, ese hecho tenemos que tenerlo en cuenta para las decisiones que se avecinan, entró en proceso de liquidación desde el 2010, pero ese proceso se transformó en una intervención para administrar por orden de un juez de tutela. Sin embargo, la entidad siguió marcando indicadores muy negativos y en septiembre de este año la Superintendencia Nacional de Salud decidió ordenar su liquidación. Ese proceso va avanzando y en estos días yo resolví uno de los dos recursos que hay contra esa liquidación, pero hay en camino otro recurso en vía gubernativa, debo decirlo además muy bien argumentado y muy bien presentado, porque lo presentó el propio señor gobernador. Ese recurso lo estamos empezando a estudiar y lo bueno de la vía gubernativa es que da espacio para revisar algunas decisiones. Entonces, ahí podemos revisar, pero lo importante, señor presidente, es esto. Mientras tanto, Selva Salud debe prestar adecuadamente el servicio a sus afiliados, aquí en el Putumayo, donde tiene tan importante presencia, y en otras regiones del país. De modo, señor gobernador, que mientras resolvemos el tema puramente jurídico de la liquidación, lo importante es que usted, como accionista mayoritario de Selva, supervise y vigile que la nueva administración liquidatoria en este momento de Selva Salud cumpla con la prestación del servicio, sobre todo en regiones distintas al Putumayo. La sensación que tenemos es que aquí está funcionando razonablemente bien, pero hay que apretar y cuidar el resto del país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Morales, pero... siga. Lo importante, lo más importante son los usuarios, son las personas que se enferman y que no han sido bien atendidas. En eso, gobernador, tenga la absoluta seguridad que tiene aquí un presidente que está dispuesto a trabajar con usted, con el ministro, con las autoridades que sean, para ir corrigiendo ese problema, porque ese problema queremos corregirlo. Con o sin Selva Salud, pero el problema lo corregimos para que
no se presenten esas situaciones que se están presentando a los usuarios, a los ciudadanos que necesitan un buen servicio de salud. El otro tema que se mencionó fueron las vías. Y usted me hablaba, gobernador, de los combos de maquinaria. Efectivamente, los cambios de gabinete hicieron que ese proyecto que se había acordado con los gobernadores no se pusiera en marcha este año, pero el año entrante sí. El año entrante tenemos apropiados 150.000 millones de pesos para esos combos de maquinaria, y yo le puedo prometer, querido gobernador, que el año entrante es en 3 semanas, o menos de 3 semanas, que entre los primeros departamentos que van a ser beneficiados con esos combos va a ser el Putumayo. Entonces, pero aquí hay otra serie de vías que se pueden anunciar y de proyectos. Le voy a pedir al señor director de Invías, ¿por qué no rápidamente nos hace un resumen de los proyectos que aquí se están ejecutando o que se van a ejecutar? Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, comunidad de Putumayo. Efectivamente, presidente, el Instituto Nacional de Vías, en el 2012 al 2016 estamos invirtiendo 743.000 millones de pesos en la rehabilitación de la red vial nacional, que tiene una longitud de 418 kilómetros. Podríamos decir que estamos en todas las carreteras del departamento del Putumayo realizando inversiones. Podemos destacar las inversiones que estamos haciendo porque el corredor de prosperidad son 221.000 millones de pesos entre el puente de San Miguel y Santana, 111.000 millones de pesos, y entre Villagarzón y San José de Fragua son 111.000 millones de pesos. Esto se integra a las inversiones que estamos haciendo en la variante de San Francisco. Es una carretera muy importante, presidente, que va a permitir la comunicación de Mocoa con Pasto, cambiando una vía terciaria, un camino de herradura prácticamente muy tortuoso para la gente de Putumayo, con una longitud de 76 kilómetros por una carretera de orden nacional de 46 kilómetros, un ahorro de 30 kilómetros en eso. Es una inversión que va hasta el 2016. Hemos superado ya en esa carretera, señor presidente, toda la etapa de gestión social y ambiental, y hemos arrancado ya la construcción por ambos extremos, por Mocoa y por San Francisco, los puentes más importantes del orden de 5 kilómetros en cada una de estas zonas. Tenemos también inversiones en el corredor Tumaco, Pasto, Mocoa, Puerto Asís. Es una comunicación de características internacionales que va a permitir, por un intercambio multimodal de transporte, comunicación con Belén de Pará en Brasil. Realizamos, que había comentado el señor gobernador, el estudio de fase 2 para la navegabilidad del río Putumayo. Esto fue un contrato adjudicado por 2.431 millones de pesos el año pasado. Ha tenido algunas dificultades de continuación, pero esperamos que hacia marzo del 2013 tengamos, señor gobernador, los resultados del estudio de navegabilidad del río Putumayo, muy importante para la región, y en concordancia con esta inversión acabamos de adjudicar un contrato de 1.500 millones de pesos para el puerto de Puerto Asís en La Esmeralda. Son unas obras estructurales que va a permitir el cargue de combustible en la zona del río y intercambios particulares de otros productos en la zona, señor presidente. Con respecto a la red terciaria, estamos invirtiendo del orden de 4.000 millones de pesos en convenios con los municipios y con la gobernación del departamento, convenios que ya fueron suscritos en este momento para atender del orden de 100 kilómetros de la red. O sea, estamos haciendo, señor presidente, el Instituto Nacional de Vías, una inversión muy importante en Putumayo. Y yo creo que en todo el país podemos repetir que estamos viendo las inversiones en las horas más importantes que nunca se habían visto antes, y en Putumayo no se ha quedado atrás, señor presidente. Muchas gracias. Creo que eso es bueno resaltarlo. El sur del país,
todo este, y el Putumayo, por supuesto, Caquetá, todo eso ha tenido una atención especial en materia de infraestructura. Las obras que se están haciendo y que están proyectando hacer, como aquí se dijo, no tiene precedentes. Sabemos que hay más necesidades y seguiremos trabajando en esa dirección. En cuanto a las solicitudes que hizo el gobernador de proyectos de agua, lo que a mí me informan es que hay una plata asignada, pero están esperando los proyectos. Por ejemplo, que presenten los proyectos para ejecutar. Hay 13.000 millones que están disponibles. Están esperando a que se presenten los proyectos. Se aportaron 1.500 millones para los estudios de la construcción del acueducto del Alto Putumayo. En Sibundoy ya se aportaron. Y una vez se actualicen los estudios, entonces se podrá iniciar su intervención. De manera que estamos listos. Ese es otro frente donde estamos dándole prioridad. Energía, agua, vivienda. Eso es lo que realmente necesita la gente, y salud y educación, para que podamos seguir progresando. A propósito de los... A propósito de las vías, hay una vía que es la de Tetellé, Puerto Vega, que la empresa Vetra financió los estudios, la estructuración del proyecto, y apenas esté ya estructurado, pues ese proyecto lo podemos meter a los proyectos que se puedan financiar, bien sea a través de regalías o a través de las obras del presupuesto nacional. Ese es lo del puente. Le confieso, yo no me quiero comprometer a cosas que yo no tenga la capacidad de decir sí o no. Yo tengo que hablar con la ministra de Transporte para ese puente, para decirle si sí o si no, pero entiendo la necesidad que hay, pero me comprometo a estudiar el tema y a poderles decir con toda franqueza sí o no, pero creo que vamos a ver si podemos decir que sí. Temas de consolidación. Aquí tienen ustedes una persona que es de esta zona del país, conocedor como pocos de los municipios de Putumayo. ¿Por qué no nos cuenta qué están haciendo en consolidación? Sí, muy buenas tardes, presidente. Un saludo para todos nuestros amigos del Putumayo. Creo que consolidación ha llegado con mucha fuerza al Putumayo y qué importante que estemos trabajando en los municipios fronterizos. San Miguel, Valle del Guamués, Puerto Asís y Leguízamo. En ese sentido hay una inversión de más de 14.000 millones de pesos en nuestros programas de respuesta rápida, presidente, y quiero contarle de que hay 2 bancos de maquinaria para Puerto Asís y para el Valle de Guamués para la entrega. Es un trabajo que se ha venido haciendo con el alcalde, entonces son 2 bancos de maquinaria. En nuestros programas de poserradicación y familias guardabosques es toda esa inversión. Se ha erradicado en el Putumayo 11.856 hectáreas de cultivos ilícitos, con 617 familias que se han apoyado por el programa de familias guardabosques y 4.008 que están en desarrollo con proyectos productivos. Y lo más importante, presidente, es que hay 4.000 nuevas familias guardabosques con una inversión de más de 9.400 millones. Ese es el trabajo que se ha venido haciendo en el departamento del Putumayo, señor presidente. Muchas gracias, doctor Chamorro. Muy bien. El otro tema era el tema de la emergencia invernal que nos ha afectado pues a todos. Aquí para atender esta emergencia se han invertido en el departamento cerca de 40.000 millones de pesos en ayuda humanitaria y en ayuda de emergencia. Y particularmente quiero referirme a Mocoa,
donde el señor alcalde ha solicitado el apoyo de unos recursos para ayuda que ya fueron desembolsados esta semana, y de acuerdo a nuestro compromiso apoyaremos el tema de un dragado que se había pedido. Me dice el doctor Carlos Iván Márquez que puedo decirle que se va a ayudar en eso. El tema de la titulación es un tema también prioritario. Hablábamos con el alcalde, con el gobernador. En la medida en que uno pueda titular la tierra, un campesino lo piensa 2 veces para sembrar coca ahí. Si le damos ayuda con un proyecto productivo, es la forma de ir el día de mañana, ojalá podamos decir, un Putumayo libre de coca. Entiendo perfectamente la necesidad de lograr ese objetivo, de manera que en ese frente estamos listos a trabajar juntos. Doctora Miriam Villegas, gerente del INCODER, ¿cómo vamos en titulación? Bueno, presidente, yo hablo de hectáreas mientras aquí todos hablaban de plata, de número de hectáreas. Realmente hoy vamos a entregar una muestra de unos títulos a colonos que llevan desde el 2000 en la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica. Hoy estamos entregando 9 títulos nomás, pero hacen parte de toda la titulación que llevamos en estos 2 años en el Putumayo sobre resguardos indígenas, que más o menos hemos constituido 11.000 hectáreas para los resguardos indígenas, más o menos unas 6.000 hectáreas en el subsidio integral de tierra, que es el que tiene acceso los campesinos, y 45.000 hectáreas para la titulación de los baldíos, además de 8.000 hectáreas que estamos impactando en el distrito de drenaje del Valle del Sibundoy, que está muy bonito realmente. Hemos adecuado los canales y para el año entrante vamos a complementar este año 1.000 millones adicionales, aprovechando que la maquinaria está allí. Además, 22 títulos que estamos entregando a entidades de derecho público, a alcaldías, porque es una cosa muy sentida para que ellos puedan invertir en sus escuelas, invertir en los hospitales y en la vivienda en sus inversiones. Entonces, estamos más o menos en 70.000 hectáreas en estos 2 años. El año entrante seguiremos con la titulación y vamos a entregar hoy los títulos de la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica, que está constituida desde el 2000 con 22.000 hectáreas, 22 municipios en la frontera con Ecuador, presidente. Bueno, muchas gracias, doctora Miriam. Ministro del Interior, ¿por qué no nos cuenta cómo le fue ayer en la reunión sobre Villagarzón? Así es, presidente. Nada es posible ni sostenible, ninguna de todas estas iniciativas sin la participación ciudadana. Y a raíz de algunas marchas, sobre todo campesinas y de minorías que se dieron en las últimas semanas en este departamento, el Ministerio del Interior, conjuntamente con los viceministros de Medio Ambiente, de Agricultura, de Minas, lideró una mesa de trabajo, presidente. Una mesa de trabajo, además de la que hicieron parte las minorías, los afrodescendientes, los indígenas, los campesinos. Yo quiero destacarlo, presidente, sobre todo porque aquí ha habido un homenaje muy especial a líderes de las organizaciones sociales, a líderes de derechos humanos. Después de oír a Carmen Palencia y a Ruide, uno entiende por qué ayer, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó a Colombia de la lista negra en materia de violaciones de derechos humanos. Y yo quiero, presidente, destacar cómo no solo es un reconocimiento a las políticas de este gobierno en materia de estructurar una estrategia de derechos humanos, sino el reconocimiento a líderes como Carmen y como Ruby, como todos los que están aquí hoy, precisamente que han marchado y que hacen parte de esta iniciativa, por ejemplo, de Mujeres por la Paz. La Comisión Interamericana ha reconocido esos esfuerzos y por eso creo que ese reconocimiento a Colombia es parte también y se le debe a estos líderes de derechos humanos, que es un compromiso de este gobierno en la Mesa Nacional de Garantías, con los defensores de derechos humanos, con los líderes de la restitución y con los líderes de las víctimas. Presidente, llegamos básicamente a 4 acuerdos.
4 acuerdos que tienen que ver, lo decía el director de la Prosperidad Social, si la pobreza no es solo problema estadístico y económico, sino de participación, y la participación lleva a la voz y a la garantía de los derechos, que ha sido toda la orientación de este gobierno en materia social. Vamos a crear, presidente, unos comités de veeduría ciudadana con participación de todas las organizaciones sociales que nos van a permitir hacer una pedagogía en participación ciudadana. Igualmente, dentro de la iniciativa de Alianzas para la Prosperidad, esta semana, usted recuerda, presidente, nos visitó una fundación norteamericana, la Fundación Ford. Vamos a hacer un centro piloto de diálogo entre el sector privado, entre el gobierno local y las comunidades sociales, para tener un espacio de reflexión sobre los temas minero-ambientales que sabemos son la gran preocupación de esta zona. Igualmente, presidente, por el papel que han venido jugando las organizaciones campesinas, hemos abierto un espacio para analizar las ideas alrededor de un plan nacional de desarrollo de las organizaciones campesinas orientado fundamentalmente a entregar capacidad institucional para construir proyectos de desarrollo con miras a tener recursos de los OCADs, es decir, que las organizaciones campesinas y las organizaciones sociales en general puedan presentar proyectos en materia de regalías. Ese no es un tema menor. Finalmente, presidente, el compromiso es a partir del 21 de enero, alrededor de unas mesas de trabajo, estar aquí de nuevo coordinando esa iniciativa para en el curso del año también tener un foro minero ambiental aquí en Puerto Asís para medir todas las implicaciones de estos fenómenos en los próximos meses. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Muy bien. Yo quiero referirme a un tema que para el Putumayo es especialmente importante. Aquí nosotros en el Putumayo, en Mocoa, lanzamos el inicio de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Lo hicimos precisamente por la importancia que eso tiene para un departamento como el Putumayo. Desde ese lanzamiento hemos venido mejorando cada vez más los procesos y creo que ya podemos decir que esos procesos están marchando adecuadamente. Yo les agradezco a Rudy y a Carmen sus intervenciones, les agradezco su apoyo. Necesitamos mucho apoyo y necesitamos que la gente toda participe. ¿Cuál es el objeto, el propósito de esta ley que se enmarca dentro del propósito del gobierno? Que después de 50 años de conflicto, de un conflicto que ha traído tanto dolor, tanta sangre, tanta pobreza, tanta tristeza, que nos podamos reconciliar los colombianos y que podamos todos juntos, sin distinciones de ninguna clase, unidos, forjar para este país tan lleno de oportunidades, tan lleno de riquezas, podamos forjar un mejor futuro. Ese conflicto, el estarnos matando los unos con los otros, no nos ha permitido ese futuro que merecemos los colombianos. Por eso, desde el primer día también me propuse a concertar, a reconciliar, y esta ley es parte de ese propósito, a reconciliar a los colombianos, a que podamos trabajar juntos, a que de la mano podamos darles a nuestros hijos una mejor educación, una mejor salud, un mejor futuro. Reparar a las víctimas es un gesto más que todo simbólico. ¿Cuánto vale la vida de un hijo? ¿Cuánto vale la vida de un padre, de una madre? Eso no tiene precio. Pero la reparación es un gesto que ayuda a cicatrizar las heridas, a curar esas heridas y que nos permitan ir abonando el terreno para lograr la paz. Por eso también inicié esos diálogos ahora en Cuba. Pero los diálogos y la
finalización del conflicto es apenas un componente de la construcción de paz que estamos haciendo. Se construye paz reconciliando a las víctimas, se construye paz devolviéndole a los campesinos la tierra de la cual fueron despojadas y dándoles crédito y dándoles apoyo para procesos productivos. Se construye paz cerrando las brechas, dando una mejor educación, dando una mejor salud, sobre todo a los más pobres de los pobres, como estamos haciendo con las 100.000 casas. Gente que nunca había tenido la oportunidad, porque ni siquiera puede abrir una cuenta bancaria, van a tener la oportunidad de tener una casa. Y esa casa, por ejemplo, va a tener una conexión de internet y va a tener un subsidio, cada casa de 300.000 pesos para que compren un computador, para que el niño o las niñas que vivan en esas casas tengan las mismas oportunidades de los niños y las niñas de los estratos 6 de Bogotá y Medellín, para que puedan, para que tengan el mismo punto de partida, las mismas oportunidades. En eso estamos construyendo y abonando el terreno para que pueda el país vivir en paz. Ojalá las FARC entiendan que este proceso va a continuar, que se monten en este proceso, que terminemos el conflicto y tendrán todas las oportunidades de hacer política, pero no con las armas. Por eso tienen que pasar de las balas a los votos, en una forma democrática, y estamos dispuestos a darle las garantías en esa dirección. Y en la ley de víctimas y de restitución de tierras pues tiene ese propósito. Y yo agradezco mucho el apoyo de todas las organizaciones de víctimas, porque necesitamos, hay muchos enemigos de este proceso, de las extremas, de la izquierda y de la derecha, pero el país entero, afortunadamente, su gran mayoría entiende que esto es necesario. Hay algunos enemigos agazapados que están, por ejemplo, amenazando a los reclamantes de tierras. Tengan la seguridad que esos reclamantes van a tener la protección del Estado, toda la protección que podamos dar. Yo ya en alguna ocasión ofrecí una recompensa a dos personajes que estaban amenazando a unos reclamantes, creo que era en Córdoba. Afortunadamente la recompensa sirvió y los capturamos y están en la cárcel. Que nos ayuden identificando a los que están amenazando a los reclamantes para poderlos capturar y meterlos a la cárcel, porque no vamos a permitir que nadie nos detenga en este proceso de reconciliación del país. En la ley de víctimas nos propusimos este año reparar a 110.000, pensamos que era un número muy importante, ya vamos en 140, Paula, 140.000 y esperamos terminar el año en 160.000, 160.000 víctimas ya reparadas con un costo aproximado de 760.000 millones de pesos. 900.000 millones de pesos. Un esfuerzo grande de presupuesto también en este proceso de reconciliación. Y hemos querido también que aquí en el Putumayo, que hay cerca de 51.000 víctimas mujeres, solamente mujeres víctimas, ya que Rudy hablaba de mujeres, 51.000 hay aquí. Esperamos poderlas reparar todas. Nos dimos 10 años de plazo. Estamos acelerando al máximo. Carmen, créame que a mí también me gustaría que estuvieran fallando los jueces con más rapidez, pero usted sabe que tuvimos que inclusive entrenar unos jueces agrarios, no existía en el país jueces agrarios, tuvimos que entrenarlos para que aprendieran. Ya afortunadamente están comenzando a fallar y somos los más interesados, Carmen, trabajemos juntos para meter el acelerador. Qué bueno sería tener la mitad del país ya en manos de los campesinos que fueron despojados, qué bueno sería, pero tenemos que obedecer la ley y tenemos que cumplir con una serie de requisitos
que son de ley, porque somos un país que respeta el Estado de Derecho, pero tenemos los mismos propósitos y usted tiene aquí un gobierno y un presidente absoluta y totalmente comprometido con ese proceso. De manera que las víctimas, miren, a las víctimas, ¿por qué creen, Rudy y Carmen, y las víctimas del país? Y el Putumayo sí que le debe interesar. ¿Por qué creen que en la agenda con las FARC está el tema del narcotráfico? ¿Y por qué creen que en la agenda con las FARC está el tema de las víctimas? Porque las víctimas están en el centro del conflicto y tienen que ser parte de la solución, muy importante. Por eso pusimos en la agenda víctimas como uno de los puntos. Y por eso pusimos narcotráfico, que es transversal a toda la violencia, en uno de los puntos. Qué bueno poder solucionar esos problemas y poder trabajar juntos hacia adelante con esos problemas solucionados. De manera que yo sigo muy entusiasmado con el futuro de este país, pero necesito el apoyo de los colombianos. En este revés que nos dieron en la Corte Internacional de La Haya, le decía yo a los sanandresanos, miren, no se preocupen, no se preocupen. A mí me tocó hace unos años lidiar con la peor crisis económica del país en los últimos 80, 90 años. No la produje yo, pero me tocó lidiarla y me tocó arreglarla. Algunos de ustedes se recordarán, los periodistas me preguntaron, ¿qué le ofrece al pueblo colombiano, ministro de Hacienda? Yo le dije, en el corto plazo, sudor y lágrimas, no le puedo ofrecer nada más, porque tenemos que poner en marcha unas reformas muy duras, reformas que después salvaron la economía colombiana y que hoy estamos como estamos, siendo señalados por el mundo entero como un ejemplo, un país que está creciendo, somos de los 15 países que más estamos creciendo en el mundo entero, gracias a lo que hicimos en esa época. Me tocó algo que tampoco es de responsabilidad mía, llegar el 7 de agosto y enfrentarme al peor desastre natural que ha tenido este país en toda su historia, la ola invernal que produjo más de 3 millones de damnificados. Pues le dije a los damnificados, trabajemos juntos para que en la medida de lo posible la mayoría pueda decir, vamos a quedar mejor de lo que estábamos antes. Todo lo que hemos hecho en materia de vivienda, todo lo que hemos hecho en materia de educación, las aulas que hemos restaurado a través de Colombia Humanitaria, hoy todos esos niños están yendo a colegios mejores de lo que estaban antes de la ola invernal. Lo mismo le dije a los sanandresanos, no se preocupen, vamos a restaurarles sus derechos, vamos a no solamente a restaurar los derechos, sino a garantizárselos por el resto de sus vidas, pero también aprovechemos esta situación para darle una inyección al archipiélago, a San Andrés, a Providencia, y por eso anuncié unas inversiones que nunca había tenido esa isla en su historia, en materia de ¿qué? De educación, de salud, de lo importante en el desarrollo. Entonces aquí estamos frente a unos desafíos serios, pero los desafíos al pueblo colombiano no los arrugan, todo lo contrario, los animan a superarlos, y vamos a superar todos esos desafíos, y vamos a seguir para adelante construyendo un país más justo, un país más social, porque estamos llenos de riquezas, tenemos un capital humano muy especial en todas partes del mundo. Dicen, los colombianos son una mano de obra maravillosa. Esta semana estaba exaltando a 100 colombianos que están viviendo en el exterior, que han tenido un gran éxito. Todos me decían, Colombia ha cambiado. A Colombia ya no solamente la están sacando de las listas negras de derechos humanos, sino que nos están quitando las visas, nos están invitando a los foros más importantes. Estuvimos en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, tomando las decisiones más importantes del mundo. Eso lo tenemos que seguir fortaleciendo, lo tenemos que seguir consintiendo. Es un activo muy importante y tenga la seguridad de que no vamos a dejar
de trabajar un solo día para lograr ese propósito. Un país en paz, un país justo, un país con verdadero futuro. Quiero finalmente, y antes de darle la palabra a Lucho Garzón, para que nos dé unas palabras y terminamos este acuerdo para la prosperidad y este diálogo social, porque él es el ministro consejero del diálogo social, para que nos diga hacia adelante cómo vamos a continuar el diálogo. Quiero hacer dos anuncios que tienen que ver con la celebración del centenario alcalde de Puerto Asís. El primero, voy a destinar, como usted lo ha solicitado, 800 millones de pesos para las obras que requiere el parque, aquí donde estamos nosotros. Y la segunda es la construcción del Centro Educativo La Libertad. Y vamos a hacer un aporte de 580 millones de pesos para eso. De manera que ahí le dejo esos dos regalitos de Navidad, alcalde. Bueno, más todos los demás que les hemos dicho, ¿no? Gasolina a partir de hoy al precio de Nariño, ¿no? Electricidad 24 horas en Puerto Leguízamo, pero quiero despedirme dándole las gracias a todos por este recibimiento tan caluroso, tan cariñoso. Aquí regresaremos cuantas veces sea necesario. Y tengan la seguridad de que este departamento, que es un departamento muy rico, que ha tenido muchos problemas, pero que esos problemas los vamos a superar y vamos a echar para adelante. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Lucho. Yo no sé, señor presidente, yo nunca había estado en relación a periodo de prueba, pero me da la impresión de que usted me dio la palabra por tres razones. Una, para ver si estoy cumpliendo con el termostato, si le pongo termostato a la lengua. Me ha llamado la atención porque soy muy imprudente y indiscreto, pero usted sabe que durante todo este tiempo he sido lo máximo prudente e indiscreto, salvo hace 8 días. Segundo, no sé si usted me dio la palabra, porque aquí fue la única parte donde usted perdió, del Putumayo. Y yo con Prada dirigíamos esa campaña, entre otras cosas. Y los verdes somos los únicos que tenemos que rendir cuenta aquí. ¿Por qué estamos acá? Estamos acá por lo que usted ha hecho hoy. Simplemente en la campaña nosotros dijimos, no hay política de fronteras, presidente. Ausencia. Estuvimos discutiendo el Caguaño no sé cuánto tiempo, de 42.000 kilómetros cuadrados, y nadie se da cuenta de que estamos perdiendo 75.000 en el mar. Entonces, eso me parece que es lo que usted ha dicho hoy, es lo que queremos. Lo dijimos, fronteras y presencia en las fronteras. Y usted lo ha dicho suficientemente, creo que con los ejemplos de lo que ha significado la relación internacional. Dijimos en la campaña, presidente, necesitamos hacer unos proyectos muy importantes de unidad nacional, por objetivo y política, Almeida Simón. ¿Cómo voy a ser yo un confrontador del Partido Liberal si estoy frente a un doblemente uribista, de Rafael Uribe Uribe, profundamente liberal? ¿O no, presidente? ¿Usted no es doblemente uribista? Rafael Uribe Uribe, profundamente liberal, y yo también lo soy. Y eso es lo que ha hecho usted en esta reunión. Y su agenda es esa. Tercero, presidente, yo creo que lo que usted está mostrando en política de Estado es extraordinaria. La reforma del Estado, ¿quién se las enfrenta? La política de paz es que usted tiene hoy a Carmen, que además la felicito, Carmen, para su ese hecho, y no lo estoy haciendo de lambón, sino de alguien que sabe lo que ha significado esa lucha suya. Pero le quiero decir, presidente, usted sabe lo que significa 2 personas de víctimas de la autoridad de Rubi y la autoridad de Carmen, y la gente diciendo, hombre, en lugar de que antes a las víctimas le echaban tierra, ahora les dan tierra. Y para Rubi, por lo menos, mira Rubi lo significado que tiene el tema de la paz. Si logramos avanzar el proceso de paz, pues no habrá fumigación. Porque uno de los puntos, presidente, de los 5 puntos, es el tema de cultivos. Y lo que hay que hacer fuerza es por la paz, no la discusión sobre la metodología. Eso, presidente, usted lo que ha hecho de tener la audacia de hablar de paz. Uno seduce la guerra. En un país y en una sociedad como la latinoamericana, ser macho, y él, no, con todo el respeto, saben los militares que lo respeto enormemente, pero hablar de paz no es seductor, porque eso es como
y por qué estamos de blanco. Y este es un mensaje supremamente importante. Pero además, presidente, yo lo que le venía diciendo, cacaree el huevo de la prosperidad. Usted tiene un equipo extraordinario que tiene gestión. Hoy lo vio. No hay indicador malo. Salió con combustible Putumayo, luz permanente en Puerto Leguízamo y gasolina a precio de frontera. Imagínese usted, y bueno, y la luz solar. Imagínese usted lo que usted mandó hoy. Son unos ingredientes enormes. Y ha logrado, presidente, una cosa que me parece supremamente importante, además de todos los temas de Alejandro, de María Fernanda, de la participación, yo le quiero agradecer. Este es un proceso que le he pedido, presidente, no deje. Usted no tiene por qué estar diciendo y defendiendo que usted no está cuidando a otros huevitos. La seguridad está extraordinaria, presidente. Eso no es cierto, hay una percepción porque pues uno le dedica todo el tiempo a explicar el huevito, pues la percepción se complica. Y no, yo no soy su asesor de imagen. ¿No? Usted me dijo, hable, uy, ¿qué temas? Y estos son los que… No, pero le digo, no, presidente, la seguridad, nosotros no tenemos que tener ninguna vergüenza con los temas de seguridad. Incluso en seguridad urbana, los datos que son extraordinarios. En derechos humanos, perdona, ese título de ayer, sacar un país que a uno lo ven, yo como dirigente sindical, con formulario incorporado, a toda hora diciendo uno semejante situación. La unidad nacional es esto, Simón, teniendo al verde, a ustedes liberales, a los conservadores en este tema, que hoy yo no sé si me llevan a mí por decir, pues, termostato, pero política, pero ese alcalde y este gobernador, vea, hicieron todo lo posible porque esto saliera adelante, con otros alcaldes y los diputados y diputadas. Y al mismo tiempo le quiero reconocer a este equipo, Fernando, a su equipo, al Acuerdo de Prosperidad, al equipo de Bruce, el extraordinario trabajo que hemos hecho. Vea, presidente, usted me pide, ¿cómo va a estar en contra de las movilizaciones, Simón? Si a mí me decían cardiólogo de tanto paro que hice en Colombia. Es así. Entonces, Simón, las movilizaciones no he desmontado ninguna, señor Cristo, ni una. No me crucifique, Cristo. Trabaje y vamos a trabajar la de Tibú. Vamos a trabajar la de Cincelejo y otras, pero unas diciendo, esta es la relación. Yo le pido a todos ustedes que han venido haciendo un esfuerzo enorme, a Fernando Carrillo y todo su equipo, a Bruce, a la gente de la alcaldía, a la gente de la gobernación, a todos los funcionarios que trabajan, uno no se imagina lo que trabajan. Presidente, pues yo lo único, yo no sé si mi discurso es como agitador profesional, pero le quiero decir, cacaree lo que usted tiene. Aquí estamos todos convencidos, estoy seguro, la gente, y le quiero decir, Guillermo, empezamos, Guillermo, ahí con los alcaldes, los gobernadores, etcétera. Persistimos, y después se vinieron uniendo representantes de acá, logramos esto. Yo me siento que parimos esta figura, y gracias, presidente, por darle la bendición a este escenario. Mucha suerte y muchas gracias a todos. Muy bien, y ya para terminar este diálogo social para la prosperidad social, de Putumayo, el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, y la señora gerente general del INCODER, Miriam Villegas, hacen entrega formal hoy de 6 títulos de tierras a campesinos de la región, muchos de ellos víctimas de desplazamiento forzado. Esos 6 títulos de tierras se entregan a 6 representantes en nombre de 66 familias del Putumayo beneficiadas de la zona de reserva campesina La Perla Amazónica. Invitamos a pasar a la tarima a los acreedores de estos títulos de tierras. Al señor Ricardo Machacuri Ocumbe. Al señor Robinson Callejas Triviño. Al señor Orbein Callejas Triviño.
Al señor Marco Albeiro Morales Osorio. A la señora Mariceli Morales Osorio. Y a Harley de Jesús Morales. Invitamos finalmente a la señora directora encargada de la Unidad de Restitución de Tierras, que tiene un anuncio importante que hacernos en el marco de este diálogo social por la prosperidad. Presidente, buenas tardes. En materia de restitución de tierras, aquí en el departamento del Putumayo, ya arrancamos en el Valle del Guamués, en San Miguel, en Villagarzón, y esta semana estamos presentando las primeras demandas de restitución en la vereda del Placer, para completar, son demandas colectivas que van a completar 50 casos, en un acuerdo, digamos, en un consejo que hubo previamente. Las comunidades precisamente estaban pidiendo arrancar por el Placer, que es una zona afectada por despojo y abandono. Hemos venido trabajando con el Comité de Víctimas del Tigre, con el Comité de Víctimas con Futuro Sin Violencia de Placer y con la Asociación de Víctimas de San Miguel. Entonces ya, pues en estas 2 siguientes semanas presentaremos, esta semana y la próxima semana estaremos presentando estas demandas colectivas. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Iván Moreno, y de esta manera damos por terminado este acuerdo para la prosperidad desde Puerto Asís, Putumayo. Tenemos, señor alcalde, otro. Señor presidente, queremos en nombre del departamento del Putumayo y del municipio de Puerto Asís entregarle esa réplica de nuestro monumento en el que hoy estuvimos parados. Una réplica que fundamenta toda la historia del territorio, de la fundación, de los indígenas y de nuestros héroes de la patria. Señor presidente, muchas gracias. De esta manera damos por finalizado entonces este acuerdo para la prosperidad. A todos ustedes les agradecemos su amable presencia y, por supuesto, los invitamos la próxima semana a otro acuerdo para la prosperidad. Muchísimas gracias.